Hola amigos de YouTube, en este video vamos a razonar qué es la inductancia. Esto nos permitirá comprender temas como coseno de phi, factor de potencia y armónicas en instalaciones eléctricas, los que trataré en próximos videos. En este circuito tenemos un generador de tensión continua y una resistencia. Cuando no le aplico tensión, la corriente es cero. Al aplicarle tensión, la corriente toma inmediatamente el valor que dice la ley de Ohm, tensión sobre resistencia. Al cortar la alimentación, la corriente vuelve inmediatamente a cero. Vemos que dibujé la corriente como que va de positivo a negativo. En realidad, los electrones van desde donde hay más, o sea, el negativo, hacia donde hay menos, que es el positivo de la pila. Pero como son cargas negativas, el efecto físico por afuera del conductor, que es el magnetismo, es como si dentro de él circularan cargas positivas que van de positivo a negativo. A esto se le llama el sentido convencional de la corriente. No es un error. Los efectos de la corriente eléctrica van en sentido contrario a los electrones. Ahora repetimos la prueba con una bobina que tiene solamente inductancia pura, es decir, que no tiene nada de resistencia en su alambre. Esta llave permite conectarla a la tensión, ponerla en corto o dejarla en el aire. Al aplicarle tensión, la corriente no toma inmediatamente un valor final, sino que empieza a crecer gradualmente. Esto se debe a que la corriente está generando un campo magnético en la bobina, el cual a su vez induce en ella lo que se llama una fuerza contraelectromotriz, que intenta oponerse a la tensión aplicada. Lo interesante es que si ponemos la llave en la posición en que cortocircuita la bobina, aquí, sin tensión, la corriente seguirá circulando con el mismo valor que tenía hasta último momento. Quiero remarcar esto: si la bobina está en corto y si no hubiera ninguna resistencia en su alambre, la corriente seguiría circulando constante por un tiempo infinito, aunque resulte extraño. Es exactamente lo contrario de lo que pasa en un capacitor cargado. Para que no se descargue, tenemos que dejarlo en circuito abierto. Pero ¿qué pasaría si en vez de poner la bobina en corto, la desconectamos con la llave? La inductancia se opone a las variaciones de corriente. Hace lo posible para que la corriente no varíe. Y en este caso intentará que siga circulando aunque esté en circuito abierto. Eso es imposible. Entonces lo que ocurrirá será que la inductancia generará un pico de tensión teóricamente infinito, o sea, habrá un arco. Como la corriente entraba a la bobina por la conexión de arriba y ahora la bobina se convirtió en generador, intentando que la corriente siga entrando por ahí, esa conexión durante el pico tendrá polaridad negativa, la contraria a la que tenía aplicada. Una vez más tenemos lo opuesto a un capacitor cargado. Si se pone en corto, circulará una muy breve corriente con muy alto valor, también con una chispa. Volvamos a aplicarle una tensión, pero con un aparato que la genera en escalones. En 1, la corriente aumenta gradualmente. En 2, hacemos que ese generador produzca una tensión más baja. Entonces la corriente aumentará más despacio. En 3, hacemos que se genere una tensión 0, igual que si fuese un cortocircuito. Y ya sabemos que la corriente se mantendrá
constante. En 4 hacemos que la tensión sea negativa y vemos que la corriente empieza a bajar. En 5 la hacemos más negativa y baja más rápido. En algún momento, que es el 6, la corriente cambia de signo. Aquí sigo dibujando más pasos adicionales y ya imaginamos cómo es que sigue reaccionando la corriente. Ahora aplicamos una tensión senoidal. Más adelante veremos por qué empecé en el pico y no cuando pasa por 0. La corriente empieza a aumentar, pero a medida que la tensión se aproxima a 0, la corriente aumenta cada vez más lenta. Y ya podemos imaginarnos cómo va a continuar. La tensión, al hacerse negativa, hace que la corriente baje. En algún momento, la corriente pasa por 0, cambia de signo, etc. Vemos que la forma de onda de la corriente también es senoidal. Sin embargo, los máximos y los cruces por 0 de la corriente no coinciden con la tensión. Vemos que la onda de corriente está atrasada con respecto a la de tensión. A esa no coincidencia se la llama diferencia de fase. Vamos a identificar de esta manera los momentos importantes de la onda: 0, 45, 90 grados, etc. Así que decir que la corriente atrasa un cuarto de ciclo es como decir que atrasa 90 grados. Pero, ¿por qué le pongo grados si no se ven ángulos? Esto se debe a que, al menos en una tensión alterna generada por un alternador, cada punto de la onda corresponde a un cierto ángulo de su eje. Lo podemos ver en este esquema con un generador muy simplificado, con una sola bobina que gira. Cuando el rotor está acá, la tensión generada es 0. Cuando está acá es 71% del máximo. Cuando está acá es máximo, etc. Sabemos que la potencia en continua es el producto de la tensión por la corriente. En alterna, la tensión y la corriente están cambiando constantemente. Entonces, multiplicando la tensión y la corriente que hay en cada instante, obtenemos lo que se llama una potencia instantánea. En los dibujos de las ondas, a los valores instantáneos se los identifica con letras minúsculas: tensión minúscula, corriente minúscula, potencia minúscula. En la imagen de la izquierda, la corriente que pasa por la resistencia, esta corriente está en fase con la tensión. Durante el ciclo en que ambas son positivas, la potencia instantánea es siempre positiva. Cuando ambas son negativas, como multiplicar menos por menos me da más, la potencia sigue siendo positiva. En la derecha tenemos el caso de la inductancia. En 1, el primer cuarto de onda, la tensión y la corriente son positivas. Entonces, al multiplicar me da una potencia positiva en todos esos instantes. En 2, el segundo cuarto, tenemos tensión negativa y corriente que sigue siendo positiva. Entonces, por las reglas de multiplicación, el resultado me da negativo. En 3, el tercer cuarto, tenemos tensión negativa, corriente negativa, menos por menos me da más, la potencia vuelve a ser positiva. Y en el último cuarto, tensión positiva, corriente negativa, me da potencia negativa. ¿Qué significa potencia negativa? ¿Cómo puede ser que en el segundo y cuarto cuartos la tensión se invirtió, pero la corriente sigue en el mismo sentido? Esto se debe a que en el primero
Y el tercero, la bobina almacena energía en su campo magnético. Y en el segundo y en el cuarto, la bobina está devolviendo esa misma energía al generador. La bobina en esos momentos es un generador. Como devuelve la misma energía que recibió, entonces, a lo largo de un ciclo, no hubo consumo de energía. A diferencia de lo que pasa en una resistencia, que calienta en cualquier parte del ciclo, con cualquier polaridad. Sin embargo, está circulando corriente, que debido a esa reacción que tiene la bobina frente a la tensión que recibe, se dice que es una corriente reactiva. Si multiplicamos la tensión eficaz que nos marca un voltímetro, no la instantánea, por la corriente eficaz que nos marca un amperímetro, el número que nos da no podemos decir que son watts, porque no hay potencia activa. Lo que tenemos es potencia reactiva y se mide en voltamperes reactivos. Si el video te fue útil, dale dedito arriba. También podés compartir el link con tus colegas y suscribirte a mi canal para que YouTube te avise de mis próximos videos. Puedes dejar una consulta en comentarios y te contestaré. También si encontraste errores o si tienes sugerencias para mejorar el material. Hasta el próximo video.